cerrar puertas con 40 diputados y diputadas presentes. Orden del día. La votación en segundo debate. Señoras diputadas, señores diputados, este proyecto de ley... Quisiera dejar pasar este segundo debate para referirme... que requiere su aprobación inmediata. La discusión de este ley que fue aprobada en el seno de la comisión. Nuestra labor como legisladores. Orden del día. Un análisis de los proyectos de ley en corriente legislativa y sus implicaciones en el Estado constitucional de derecho y en los derechos humanos. Conducen las abogadas Rosaura Chinchilla Calderón y Giselle Boza Solano. Hola, muy buenas tardes. Les damos nuestra cordial bienvenida a Orden del Día, un programa para analizar desde distintas perspectivas jurídicas los proyectos de ley en trámite legislativo y cómo inciden en la democracia, en el Estado de Derecho y en los derechos humanos. Este es un espacio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Programa de Libertad de Expresión y de Radio Universidad de Costa Rica. Me acompaña en la conducción de este programa la profesora Rosaura Chinchilla Calderón, quien es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Este es un programa grabado, por lo que les rogamos que nos envíen sus comentarios al correo proledi@ucr.ac.cr. La Ley Marco de Empleo Público y una serie de proyectos de ley que están en corriente legislativa han abierto el debate en Costa Rica en torno a la llamada objeción de conciencia, sus alcances, sus límites en el ámbito particularmente de los derechos humanos. ¿Puede una persona funcionaria pública ampararse en la objeción de conciencia para omitir obligaciones jurídicas en el plano de los derechos humanos de otras personas? ¿Puede negarse a recibir, por ejemplo, una capacitación sobre obligaciones jurídicas que tiene el Estado costarricense para evitar formas de exclusión y violencia en el aparato estatal hacia poblaciones vulnerabilizadas? ¿Puede negarse a incorporar el marco legal de los derechos humanos porque considera que va en contra de sus creencias religiosas o morales? Este es el tema que nos ocupa esta tarde. Dos distinguidas personas expertas en el tema nos acompañan. Queremos darles la bienvenida a nuestra invitada, Marcia Aguiluz Soto, abogada, litigante, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quien trabaja actualmente en temas de derechos de las mujeres y de las niñas. Marcia, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy honrada de estar acá compartiendo el espacio y pudiendo aportar un poquito a esta discusión que es tan importante para nuestro país. Y también le damos la bienvenida a don David Fallas Redondo, profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica, máster en Administración de Justicia y juez de apelación de la sentencia penal. Don David, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y me siento muy honrado de poder compartir con ustedes en este conversatorio sobre un tema de muchísima actualidad y por supuesto de especial trascendencia en relación con la garantía de los derechos fundamentales de todas las personas. Buenas tardes. Gracias. Enseguida vamos a escuchar un resumen acerca del tema y regresamos con la discusión de esta tarde en Orden del Día. Entre los años 2006 y 2020, la corriente legislativa ha recibido 7 iniciativas para crear leyes de objeción de conciencia. Durante las últimas 4 legislaturas, algunos de los proyectos fueron rechazados o archivados. La lista de diputados que introdujeron la objeción de conciencia incluyen a unos 15 legisladores, entre ellos Óscar López, Ivonne Acuña y Jonathan Prendas. Además, Silvia Villegas, Araceli Salas, Carmen Chan y Walter Muñoz son solo una parte de la nómina legislativa interesada en el tema. Inclusive en el proyecto de la Ley Marco para el Empleo Público se introdujeron mociones sobre este tema. La objeción de conciencia también se discute en el Poder Judicial costarricense. Las personas que integran la Judicatura, la Sala Constitucional y la dirección jurídica de esa institución mantienen posiciones divididas.
El debate se centra en lo relativo a si la judicatura puede ser objetora de conciencia en el tema de los matrimonios de las personas del mismo sexo. ¿Qué es la objeción de conciencia? ¿Cuál es su fundamento jurídico? ¿Es casual que estas iniciativas hayan surgido en las últimas décadas? ¿Puede hacerse objeción de conciencia en temas de derechos humanos? La objeción de conciencia es nuestro tema principal en Orden del Día. Les recordamos a todas las personas que nos están escuchando que esta transmisión también se hace a través de las páginas de Facebook de Radio Universidad de Costa Rica, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Programa de Libertad de Expresión. Doña Marcia, para entrar directamente en el tema, hay palabras hay conceptos que, como decía un expresidente, resultan gastados de tanto ser utilizados y perdemos de vista de qué estamos hablando cuando nos referimos a algunos conceptos. Tal parece ser el caso del término libertad de conciencia y objeción de conciencia. Para las personas que no tienen formación jurídica, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de objeción de conciencia? ¿Cómo surge este instituto? ¿Cómo está regulado? Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos, señora Marcia. Sí, nuevamente muchas gracias. A ver, hay dos conceptos, ¿verdad? Porque ahora se está como que parece que es un sinónimo cuando uno habla de la libertad de conciencia y de la objeción de conciencia, y son cosas distintas aunque vinculadas. La libertad de conciencia es un derecho humano, y es un derecho humano que está establecido en numerosos tratados internacionales, y es básicamente el derecho que tenemos todas las personas a tener o adoptar una determinada religión o una determinada creencia o un conjunto de creencias. Por una parte es ese derecho que tenemos, digamos, interno de profesar una determinada religión o unas determinadas creencias, y por otra parte el derecho de manifestar esas creencias y esa religión. Entonces ven que hay dos componentes, el derecho que tengo yo internamente y el derecho que tengo de manifestarlo. Y eso ha evolucionado, no hay, digamos, en los tratados internacionales algo que se llame objeción de conciencia, pero ha evolucionado, y algunos ya estándares internacionales, particularmente, por ejemplo, en Europa, ya han reconocido que derivado de ese derecho que tenemos las personas de creer en lo que sea que creamos, en tener esas íntimas convicciones que pueden ser religiosas o no, de ese derecho se deriva la objeción de conciencia, que es la posibilidad que tengo yo de negarme a cumplir con una obligación legal basado en mis más íntimas convicciones. ¿Y cómo surge? Ahora se ha popularizado, como usted lo señalaba, pero en realidad este derecho surge a partir de los jóvenes que enviaban a la guerra, digamos, en el servicio militar obligatorio, ¿verdad? Entonces, habían jóvenes pacifistas que no querían ir a matar a otras personas, no querían ir a la guerra, y sus más íntimas convicciones, religiosas o no, les impedía hacerlo. Entonces, ahí es como surge la objeción de conciencia, a partir de reconocerle principalmente a personas, a hombres jóvenes, que si sus más íntimas convicciones les impedían eso, entonces no tenían que cumplir el servicio militar obligatorio, pero, por ejemplo, cumplían otro servicio que no fuera militar. Ese es el origen del término, digamos, que se llama ahora objeción de conciencia. Don David, sí, como señala doña Marcia, tanto los conceptos de libertad de conciencia como de objeción derivan de tratados de derechos humanos. ¿Existe algún vacío en la regulación jurídica que se tiene en Costa Rica para que se esté hablando en los últimos tiempos con más frecuencia de la necesidad de emitir leyes específicas sobre el tema? Bueno, en primer lugar, quiero manifestar que lo que ha explicado doña Marcia concuerdo plenamente con ella, y el origen de la llamada objeción de conciencia precisamente radica en la oposición de algunas personas de prestar servicio militar. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a partir de allí se infiere que no surgió como algo regulado en tratados, sino que más bien se fue precisando caso por caso y tratando de distinguirlo de la desobediencia civil. ¿Cuál es la distinción? Que es muy sutil y que es muy importante para nuestro caso.
y es que con la desobediencia civil tratamos de cambiar el ordenamiento, mientras que con la objeción de conciencia lo que yo planteo como objetor es que en este asunto en particular no puedo cumplirlo porque transgrede lo más esencial de mis creencias, ya sea ideológicas, religiosas y demás. De hecho, el nacimiento de esto tiene su vinculación con creencias religiosas. Posteriormente se amplía a las ideológicas y a otras de carácter axiológico, es decir, referido a valores. Dicho eso, precisamente porque es un asunto de caso por caso, me parece que no se requiere un desarrollo legal para plantear la objeción. Ya se ha establecido por diversos tribunales a lo largo y ancho del planeta que hay que demostrar la esencialidad de esa creencia para mí y cómo el mandato jurídico que tengo que cumplir la transgrede de tal nivel que es imposible para mí cumplirlo sin sacrificar mi esencialidad como persona en cuanto a mi dignidad. Entonces, precisamente porque es casuístico, es que no hay un estándar internacional legal sobre cómo plantear la objeción. Lo que sí hay es garantizado el derecho a la libertad de conciencia, como ya mencionó doña Marcia, y entonces, desde mi perspectiva, hablar de leyes especiales en Costa Rica y el común de proyectos sobre los cuales vamos a conversar en esta sesión coinciden en este punto, básicamente es para garantizar que nadie me imponga a mí lo que tengo que creer. Pero no hay un estándar. Vean, el común de proyectos presenta una disyuntiva para mí insalvable. ¿Qué tengo que cumplir yo para que me garanticen a mí la posibilidad de objetar? Ninguno de los proyectos coincide y es imposible que coincidan. De manera que lo que habrá que señalar es de la libertad de conciencia, cómo derivo yo en cada caso concreto la posibilidad de objetar. Más adelante hablaremos sobre otras cositas. Sí, precisamente, doña Marcia. Bueno, ustedes coinciden en que la objeción de conciencia tiene sustento, efectivamente, en las llamadas, podríamos decir, libertades del pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, que están amparadas por ese marco legal de los derechos humanos, que supone además una discrepancia entre una norma jurídica que tutela derechos de unas personas, por un lado, y la creencia o la norma moral del llamado, digamos, objetor en este caso. Ahora, la pregunta que les haría a ambos, porque me parece muy relevante, es qué sucede cuando se plantea, cuando el problema esencial es precisamente que esa manifestación de las convicciones morales, religiosas de una persona para incumplir un deber jurídico lesiona, obstaculiza el ejercicio de los derechos de otras personas. O sea, es decir, ¿dónde está el límite de la objeción de conciencia y cuáles consideraciones deberíamos de tener en hablar de esta manifestación, digamos, por parte del objetor? Doña Marcia. Sí, para eso, digamos, es importante plantear algunas premisas. Como decía don David, no ha habido un desarrollo tan amplio sobre este derecho y por lo menos no en la forma en la que se está discutiendo ahora, porque sí hay como algunos casos más relacionados con el tema del servicio militar obligatorio. El sistema interamericano ha conocido pocos casos, en concreto la Comisión Interamericana, y que también tienen que ver con el tema de servicio militar obligatorio, y hubo una pequeña referencia que hace la Corte Interamericana, por cierto, en el caso de fertilización in vitro, respecto de las obligaciones de los estados. Hay una sentencia muy buena que desarrolló la Corte Constitucional de Colombia sobre la objeción de conciencia, precisamente a partir de que estaban surgiendo muchos médicos objetores de conciencia que se rehusaban a aplicar el servicio de salud de aborto. Y entonces la Corte colombiana hace todo un desarrollo interesantísimo que luego la Comisión Interamericana lo retoma en uno de sus informes sobre acceso a la información. Entonces,
A ver, algunas premisas. Uno de los principales temas es que, bueno, la libertad de conciencia es ese derecho que tengo yo de pensar, de regir mi vida con base en mis creencias, es un derecho absoluto, ¿verdad? No se permite que el Estado, no sé, me lave el cerebro, por ejemplo, para decir algo tan absurdo. Eso no es permitido y por lo tanto esa parte de cómo yo rijo mi vida con base en mis convicciones íntimas es absoluto y no admite limitación. Pero, por ejemplo, la Convención Americana establece que la manifestación de esas creencias, de esas convicciones, sí admite, digamos, limitaciones. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Bueno, por ejemplo, primero tienen que estar establecidas por ley, pero pueden ser limitaciones relacionadas con la seguridad, con el orden, con la salud, con los derechos y libertades fundamentales. Entonces, lo que sí ha dicho, por ejemplo, la Comisión Interamericana, y se desprende también de lo que ha dicho el Comité contra la Discriminación contra las Mujeres y otros órganos de Naciones Unidas, es que el ejercicio de la objeción de conciencia no puede constituirse un mecanismo de discriminación y vulneración de los derechos de otras personas. Ese es uno de los principales límites. De hecho, la Corte Interamericana, cuando conoce el caso de fertilización in vitro, por ejemplo, la Corte dice, bueno, los estados son responsables de fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr la protección de la vida y de la integridad personal, ¿verdad? Y entonces tiene que tomar una serie de salvaguardas para asegurar que esos servicios de salud se presten. No se refirió a la objeción de conciencia, pero ¿por qué es relevante? Lo que sí hace la Corte Constitucional Colombiana es decir, a ver, un médico puede, por objeción de conciencia, rehusar hacer el servicio de aborto, pero tiene que garantizar que esa mujer cuyos derechos están en riesgo sea atendida por otro profesional de salud. Entonces, ¿esto que dice la Corte qué significa? Bueno, ok, se admite la objeción de conciencia bajo ciertos supuestos, pero el Estado tiene que garantizar que se presten los servicios y ahí es otra de las cosas importantes. Entonces, este es otro elemento que creo que es fundamental. Otra cosa que se ha desarrollado bueno, que la Comisión Interamericana también toma de la sentencia esta de Colombia, es que, por ejemplo, la objeción de conciencia es un derecho del cual las personas individuales son titulares, no las instituciones ni las personas naturales, ¿verdad? Y ese es otro elemento importante porque por ahí en uno de los proyectos ya veíamos el tema de objeción de ideario y de darle a las personas, digamos, jurídicas, el derecho, digamos, de objetar la prestación de servicios. Y eso también ya la Comisión Interamericana al menos señaló que no era posible. ¿Por qué? Porque es un derecho personalísimo, tiene que ver con una decisión institucional. Y la Corte Colombiana, la cito porque realmente es por lo menos el documento que yo he leído jurídico con más análisis sobre el tema, habla también de, por ejemplo, que en el caso concreto que vio Colombia, que era respecto del servicio de aborto, de cómo el derecho de objeción de conciencia les pertenece a los médicos que están haciendo una acción directa, digamos, el tratamiento, el servicio médico, pero, por ejemplo, no corresponde al personal administrativo, a la persona que llena los papeles, a quien le da atención a la mujer luego de que, por ejemplo, se realiza el aborto, porque no hay una relación entre esa íntima convicción y el servicio que se está prestando, ¿verdad? Entonces, esto lo menciono porque hay que entender este análisis a la hora de pensar en lo que significa, la pregunta que hacía Giselle, en lo que significa la objeción de conciencia y el límite que existe respecto de la prestación de los derechos humanos. Pero además, cuando hablamos de funcionarios públicos, hablamos de funcionarios que trabajan para un Estado cuya principal función es garantizar servicios públicos y garantizar derechos humanos. Entonces es absolutamente, o sea, existe una tensión entre ser funcionarios públicos y negarse a dar un servicio público que es esencial para la vida democrática y para la sociedad. Por ahí lo dejo porque estoy segura que don David tendrá cosas mucho más interesantes también que aportar. Sí, don David, me gustaría escuchar su opinión al respecto. Gracias, doña Giselle. Efectivamente, como dice doña Marcia, la libertad de conciencia es absoluta. Yo creo que en eso estamos completamente de acuerdo y hay consenso a nivel internacional en los distintos tribunales que se han referido al tema. Ahora, la objeción de conciencia, en cambio, tiene limitaciones y en eso se distingue muy claramente la libertad de conciencia. En esta segunda manifestación, que es la objeción, las principales limitaciones es
que no puedo yo transgredir derechos de terceros por mi objeción de conciencia. Y ese es el caso, y retomo lo último que decía doña Marcia, de las personas que se dedican al servicio público. A diferencia de los médicos que tienen que hacer algo con sus pacientes, el resto de funcionarios públicos generalmente estamos o tramitando asuntos o decidiendo en carácter de terceros frente a otras personas, de manera que es para mí, y lo voy a adelantar, inconcebible, por ejemplo, en el caso de los jueces, alegar objeción de conciencia cuando se trata de aplicar normas de un ordenamiento jurídico que están destinadas a garantizar derechos de otras personas. Entonces, me parece que no solo hay una tensión, sino que habría una contradicción absoluta entre la posibilidad que tenga yo de objetar, decidir algo como juez, o de tramitar algo en carácter de otros funcionarios u otras funcionarias que se refiere a derechos de otros. Don David, Ahí tendríamos una gran tensión. Sí, doña Rosaura, perdón. en el derecho administrativo y en el derecho constitucional existe un concepto de las relaciones de sujeción. ¿En qué consiste este derecho y cuál es la obligación que tiene el funcionariado en virtud de este concepto respecto a la tutela de derechos humanos? Bueno, para explicarse el término de relación de sujeción, que puede ser especial o no, a todas las personas que nos escuchan, en esencia consiste en que yo tengo un mandato que cumplir de tal intensidad que no puedo dejar de observarlo. Hay personas que requieren una prestación de un servicio también que yo tengo que garantizar como funcionario, y el vínculo entre la norma y mi conducta es tan intenso que si yo desatiendo la norma, no cumplo el servicio. Y siendo esto así, entonces, si se me permitiera a mí la objeción de conciencia en este caso, ¿qué es lo que estaría resultando? Que yo desatiendo el servicio público y consecuentemente estoy discriminando. Y es una tensión que no me parece admisible. Cuando se eliminó la limitación que estaba establecida en la ley producto del voto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio de las personas del mismo sexo, en el Poder Judicial costarricense se dio alguna manifestación de algunos jueces y juezas en el sentido de que no celebraban este tipo de matrimonios alegando objeción de conciencia. Existió un pronunciamiento de la Dirección Jurídica del Poder Judicial aludiendo al tema de las relaciones de sujeción y la obligación de celebrarlo, y posteriormente se emitió un voto por parte de la Sala Constitucional admitiendo la objeción de conciencia en ciertos supuestos. ¿Qué valoración les merece a usted y a doña Marcia este pronunciamiento? No sé, si gusta, empiezo yo un momentito. Efectivamente, el Consejo Superior del Poder Judicial recibió algunas inquietudes, porque así fueron planteadas, por parte de jueces y juezas en relación con el tema de si tenían o no que registrar o tenía que registrarse matrimonios de personas del mismo sexo. Y además, esto se dio en un momento, en un contexto histórico donde el tema estaba, digámoslo así, muy caliente a nivel nacional. La Dirección Jurídica emitió un pronunciamiento que desde mi perspectiva me parece muy completo y muy atinado, en el que concluía que jueces y juezas no podemos alegar objeción de conciencia frente a la garantía de derechos fundamentales, en este caso el del matrimonio de personas del mismo sexo. Posteriormente se planteó un recurso de amparo por parte de un juez ante la Sala Constitucional, y con todo el respeto, me parece que esas de las decisiones de la Sala Constitucional más débiles en argumentación, e incluso me atrevo a decir que en algunos aspectos es incluso contradictorio, pues establece algo muy curioso. Dice que sí se puede alegar objeción de conciencia, pero dentro de la argumentación expone primero que para los jueces que ya estaban nombrados antes de que se permitiera
el matrimonio entre personas del mismo sexo, que las personas nombradas en la judicatura después de que es permitido en el ordenamiento no pueden alegarlo, con lo cual entonces pareciera que hay una contradicción entre mi posibilidad de objetar con base en razones de conciencia y la libertad de conciencia, porque no es temporal. Paréntesis. Después de que esa sentencia se emitió y cuando se lee este argumento en la misma, el propio recurrente le pide a la Sala Constitucional que aclare, porque entonces establece una limitación temporal en el ejercicio de su derecho a objeción, ¿verdad? Y la Sala le dice que no va a lugar porque las nuevas personas que se incorporen al servicio de la judicatura, pues ya saben que el matrimonio entre personas del mismo sexo es posible, jurídicamente hablando. Pero además la Sala me parece que cae en una contradicción porque sostiene que hay que ponderar el derecho de objeción con la prestación de servicio público, en este caso la administración de justicia, y que no se puede afectar, no se puede discriminar en la prestación del servicio público, pero permite a su vez la objeción, con lo cual dice, si hay varios jueces en el mismo despacho, pues entonces si alguno tiene la posibilidad de objetar por razones de conciencia, ejercer o ejecutar o casar a dos personas del mismo sexo, pues entonces que vaya otro juez. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿y en los despachos donde solo hay uno? Entonces obligamos a la persona a trasladarse de despacho, a ir buscando a ver quién no le objeta su derecho a contraer matrimonio. Pero además dice, y además el matrimonio se puede ejercer privadamente a través de notarios. Sí, pero entonces estamos obligando a las personas a incurrir en un gasto por ejercer un derecho como es el del matrimonio. Me parece que la valoración integral de tanto del acuerdo del Consejo Superior como la resolución de la Sala es desfavorable desde mi perspectiva para el criterio expuesto por la Sala. Me parece que jueces y juezas en particular, que estamos llamados y llamadas a hacer cumplir el ordenamiento jurídico, no podemos distinguir entre a las personas a las cuales les estamos prestando el servicio. Y al final de cuentas, si yo objeto el matrimonio de personas del mismo sexo, lo que estoy haciendo es denegándoles un derecho en el lugar donde más bien deberían acudir para que se les respete. A propósito de lo que dice don David y para escuchar la respuesta de doña Marcia sobre este voto de la Sala Constitucional que acepta esa posibilidad de que la judicatura alegue la objeción de conciencia en el tema del matrimonio igualitario. ¿Qué implica, doña Marcia, para un Estado democrático de derecho que quienes detentan la calidad de personas juzgadoras puedan alegar la objeción de conciencia para negarse, digamos, a tramitar o a decidir un asunto puesto a su conocimiento o que fallen según sus propias convicciones y se abstengan de aplicar un marco normativo que no solo es válido, es legítimo, sino que también, como en este caso, busca la protección y la promoción de derechos humanos? ¿Podríamos en algún momento estar ante una denegación de la justicia? ¿Qué implicaciones tiene un voto como este? Sí, pues coincido con lo que decía don David y para responder de manera concreta a esta pregunta, básicamente es la negación del Estado de Derecho. O sea, es que es una decisión tan desafortunada, pero realmente tan desafortunada de la Sala Constitucional, una lectura que realmente, en mi opinión, no tiene un sustento jurídico, porque, bueno, vivimos en un Estado de Derecho, o eso entendemos, ¿verdad? Entendiendo el derecho no solamente como las normas de rango legal, sino la Constitución política, los tratados internacionales, las interpretaciones. Que las personas, los funcionarios judiciales, que son responsables primarios de garantizar nuestros derechos basados en ese Estado de Derecho, tengan la posibilidad de fallar o de negarse, digamos, a resolver un tema basado en sus creencias, es la negación de ese Estado de Derecho, ¿verdad? No vale lo que dice la ley o el tratado o la convención, sino lo que yo pienso. Y es en definitiva la negación del derecho de acceso a la justicia, que es otro derecho humano, ¿verdad? Eso, y don David decía, bueno, estamos obligando a la gente a ir a buscar un notario, por ejemplo, para el tema de matrimonio igualitario, pero también los notarios resulta que se pueden negar,
¿verdad? Entonces, o sea, el absurdo en el que estamos llegando. Y ahora este es un tema de matrimonio igualitario, pero ¿qué pasa si yo soy atea y resulta que no creo en que en el divorcio, por ejemplo, les tengan que dar los bienes a los hombres? ¿Verdad? Digamos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces resulta que me niego porque creo que hay bienes gananciales y que yo no creo que deba hacerse una distribución equitativa, sino que creo que todo le debe ir a la mujer, por decir un absurdo. Pero es que ese es el absurdo en el que estamos entrando con estas discusiones y ese precedente de la sala es realmente preocupante. Recordemos que, por ejemplo, los funcionarios también tienen la obligación de ejercer el control de convencionalidad, que ha sido una figura que ha estado desarrollada ya ampliamente y más o menos, digamos, de buena aceptación. Entonces, ¿cómo? Con la obligación que tienen de ejercer el control de convencionalidad, a la vez ahora se les da esta potestad, básicamente, pues sí, para discriminar. Y recordemos que la propia Constitución Política dice, todos somos iguales ante la ley y la prohibición de que se discrimine, de discriminaciones contrarias a la dignidad humana. Entonces, la Constitución Política establece claramente. Y el que un funcionario judicial pueda incumplir ese deber basado en sus convicciones, realmente yo no veo, digamos, un asidero y eso es una ampliación, digamos, del derecho que no tiene sustento, pero que además va a generar graves consecuencias para nuestro Estado y para nuestros derechos. Hay una gran cantidad de iniciativas legislativas que se han presentado para tutelar el derecho de libertad de conciencia y la objeción de conciencia. Durante el año 2000, solo en el año 2020 se presentaron 4 proyectos de ley, aparte de la moción que se incluyó en el proyecto de ley marco de empleo público para dispensar a los funcionarios públicos que aleguen pues, la objeción de conciencia para no participar en capacitaciones. Esta norma realmente es preocupante y nos plantea, bueno, ¿cuál debe ser el contenido de la objeción? ¿Podría ampararse la objeción en simples opiniones o en prejuicios del objetor o en razones de carácter ideológico o político? Porque esta podría ser la base para que personas funcionarias públicas en relación, por ejemplo, con capacitaciones en temas sobre diversidad sexual o de género, pudieran excusarse para no llevar estas capacitaciones. ¿Qué opinión les merece a ustedes tanta iniciativa legislativa, pero particularmente también esta moción que recientemente ha generado un debate en el escenario legislativo? Don David. Gracias. Bueno, voy a referirme a los proyectos en conjunto diciendo que desde mi perspectiva, un común denominador, excepto el primero, el de 16,000 y algo, que ahorita no recuerdo el número, los siguientes tienen como común denominador ser una reacción hacia el tema, básicamente el matrimonio igualitario. Esa es la perspectiva que encuentro común en relación con ellos, porque además todos estos vienen a permitirme a mí, como objetor, no sujetarme a normas que contraríen mis creencias. Y esta distinción, repito, es sutil pero importante. La objeción de conciencia que se ha reconocido internacionalmente me permite a mí apartarme en el caso concreto sobre algo que transgreda mis creencias, por X y Y razón. Pero el común denominador de estos proyectos es que me permiten a mí sustraerme como funcionario de las obligaciones que me impone el ordenamiento. En otras palabras, casi que estamos diciendo con estos proyectos que hay un ordenamiento que es universal y otro que solo se aplica si yo creo en la norma. Es curioso porque todos apelan a razones religiosas, ideológicas incluso y axiológicas, pero a nadie se le ocurre que por las mismas razones yo podría, por ejemplo, objetar el pago de impuestos y todo el mundo me lo negaría. Doña Marcia puso otro ejemplo y bueno, en cualquiera de estos nadie vería por qué yo podría alegar objeción de conciencia, por ejemplo, en el pago del impuesto de los combustibles. Entonces me niego a pagarlo. Pero cuando se trata de matrimonio de personas del mismo sexo, ahí sí permiten el tema, y que Dios guarde me adoctrinen a mis hijos o a mis hijas en relación con este tipo de derechos y su observancia. Entonces, ¿qué opinión me merecen los proyectos como tales? Me parece que son producto
por un lado, de miedo a una realidad social que se impone y que tenemos que aceptar, y por otro lado, me parece que además, y esto que voy a decir es un poco fuerte, pero así lo creo, que es una manera de dotar de carácter legal prejuicios. Entonces, lo revisto con una formalidad a través de normas para que el resultado de mi objeción de conciencia se traduzca en discriminación a esas personas cuyas creencias yo no comparto. Y me parece que eso sí hay que verlo con muchísimo detalle, porque las normas también hay que juzgarlas por sus efectos. Y se está perdiendo de perspectiva que, muy particularmente en el caso de los jueces, pero también para el resto de personas en el servicio público es lo mismo, nosotros somos terceros frente a las relaciones de otras personas. Yo no soy quien estoy contrayendo matrimonio cuando me vienen dos personas del mismo sexo a solicitar que se casen. Yo no soy quien está participando del acto, yo soy tercero testigo del acto que le doy validez a su derecho. Y permitirme a mí negarme a participar de ese tipo de actos o llevar capacitaciones en ese sentido, lo que me está permitiendo es, repito, discriminarles por sus creencias. En otras palabras, estos proyectos permiten que bajo el amparo de objeción de conciencia yo esté imponiendo mi forma de ver el mundo frente a la libertad de conciencia que tienen las personas que están participando del acto. ¿Cómo lo ve usted, doña Marcia? Sí, yo creo que cuando uno ve los diversos proyectos que se han presentado, hay uno desde el 2006 de Óscar López. Otro de los comunes denominadores es que todos estos proyectos han sido propuestos por diputados vinculados en partidos que están basados en la fe, ¿verdad? Ese es uno de los comunes denominadores, ¿verdad? Y hubo Acuña, Gonzalo Ramírez, en su momento Óscar López, que también fue muy beligerante en este tema. Y entonces hay que entender que estos proyectos también forman parte de una corriente global, ¿verdad? No son solamente iniciativas criollas, como diríamos, ¿verdad? Sino que estos grupos están organizados globalmente y hay una arremetida de estos grupos que algunos llaman fundamentalistas, neopentecostales, antiderechos. Ahí uno puede escoger, digamos, cómo les llama, pero bueno, que son personas que pertenecen a sectores conservadores religiosos y que precisamente ante los avances en temas de igualdad que tienen que ver con derechos de las mujeres o derechos de las personas LGBTIQ+, pues como ven que hay avances que son innegables, que son imparables, porque es parte de darle contenido a esto que llamamos dignidad, ¿verdad? ¿Qué me hace sentir a mí digna? ¿Qué es mi dignidad? ¿Qué es la dignidad para una persona lesbiana? En fin. Entonces dicen, bueno, si esto va avanzando, pues necesitamos ver cómo le generamos barreras para que aún cuando sean derechos humanos y sean reconocidos a nivel nacional o internacional, tengan tantas barreras que en la práctica no se apliquen. Entonces, esto que vemos acá lo vemos de diferentes maneras en otros países, de manera que no son iniciativas, digamos, propias, sino que pertenecen a esta tendencia global de tratar de generar barreras y obstáculos para que los grupos que han estado históricamente discriminados sigan históricamente discriminados. Y los proyectos en realidad, bueno, yo veía, por ejemplo, uno que presentó el diputado Gonzalo Ramírez, que en el artículo 1 hablaba de que el objetivo era garantizar la libertad de conciencia y, por ejemplo, citaba el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Fundamentales. O sea, es algo tan absurdo como darle contenido a un derecho con base en un tratado que no nos aplica porque nosotros no somos parte del sistema europeo, ¿verdad? Y cómo ellos utilizan el lenguaje de los derechos humanos, ¿verdad? Inclusive citan la Declaración Universal, pero la interpretan a su manera, básicamente para obtener esta licencia para regular la discriminación y decir, sí, yo tengo, en realidad no es que están regulando la objeción de conciencia, están regulando su derecho a discriminar a las demás personas. Pero claro, es muy complicado y muy negativo, porque en esto que está pasando con la Ley de Empleo Público, a mí me parece que inclusive es otro nivel de perversión, ¿verdad? Ya no es un tema de que, por ejemplo, un médico tenga el derecho de objetar conciencia y no prestar el servicio de aborto, un servicio directo, ¿verdad? Es otra cosa, al hecho de que ni siquiera, ¿verdad? Aún habiendo sido contratados para cumplir
para garantizar un servicio público, para ser parte del Estado con base en una cierta normativa, que ni siquiera puedan recibir capacitación que les va a permitir cumplir con ese deber. Entonces vemos que es un nivel adicional de perversión, ¿verdad? El hecho de que ni siquiera puedan recibir capacitaciones. ¿Cuál va a ser una consecuencia lógica de esto? No solamente que vamos a tener funcionarios desactualizados, digamos retrógrados, que no van a tener las capacidades de cumplir con lo que la ley, la Constitución y las obligaciones dicen, pero además una tremenda disfuncionalidad del Estado, porque efectivamente lo que dice don David, o sea, yo como católica o neopentecostal puedo decir que no me rehúso a recibir capacitación sobre la diversidad sexual, pero yo como funcionaria pública que no creo, por ejemplo, en los impuestos, parece que tenemos problemas técnicos de conexión, doña Marcia. Don David, ¿usted quería agregar algo mientras retomamos la comunicación? Bueno. Perdón. Marcia, se nos cortó un momento ahí la conexión, así que adelante, Marcia, por favor, para concluir en su intervención. Adelante. Sí, muy brevemente lo que decía es que se genera una disfuncionalidad impresionante, ¿verdad? Donde básicamente, si usted abre el portillo para que una persona alegue objeción de conciencia, lo abre el portillo para que cualquier persona lo alegue sobre cualquier base. ¿Y quién le va a decir a una persona que sus creencias no son lo suficientemente importantes como para no asistir a una capacitación? ¿Quién lo va a hacer? Y esa es la disfuncionalidad que se está cometiendo ahorita. En el contexto, en el contexto de esta discusión, se introduce un elemento adicional, y es que en el caso del Estado costarricense tiene una norma en que establece que es el Estado confesional. Frente a este panorama normativo y frente a las posiciones que se han esbozado acá, por ejemplo, de la Dirección del Notariado, de la Sala Constitucional, ¿qué camino le queda a las personas que sienten que el Estado les está denegando el acceso a la justicia, que les está denegando el reconocimiento de sus derechos humanos, producto de estos mecanismos, si llegaran a aprobarse? ¿Qué camino tendrían las personas para hacer valer sus derechos? Don David. Bueno, el camino en el actual estado de cosas a nivel nacional, me parece que el camino es el nivel internacional, lo cual implica un gasto bastante alto para quienes quieran acudir al sistema interamericano de protección de derechos humanos, porque recordemos que los precedentes y la jurisprudencia, que son conceptos distintos, pero bueno, ambos generan el efecto de que tienen que ser observados. Cuando me refiero a resoluciones de la Sala Constitucional, sus resoluciones tienen que ser observadas por todas las personas en Costa Rica. Siendo esto así, y teniendo el precedente, del cual ya hicimos mención en ese recurso de amparo, pareciera que a nivel interno no van a encontrar una respuesta satisfactoria a sus pretensiones en cuanto a defensa de derechos, de manera que quedaría abierto solamente la vía internacional, la comisión, eventualmente la Corte Interamericana, donde se tendrá que pronunciar en algún momento, y creo que será pronto, sobre si los funcionarios públicos en general podemos alegar objeción de conciencia o no para satisfacer derechos. Y nada más quiero agregar que, por ejemplo, en el tema de las capacitaciones que mencionaba doña Marcia, hay un manejo, si se quiere, perverso del discurso, porque se está asimilando la palabra capacitación con la palabra adoctrinamiento, y son cosas completamente diferentes. En una capacitación sobre derechos humanos, yo tengo que ver qué es lo que está reconocido y cómo garantizarlo, y otra cosa es el adoctrinamiento, donde me llevarían eventualmente, para utilizar una expresión ya mencionada en este programa, a un lavado de cerebro y considerar bueno aquello en lo que yo no creo. Pero son cosas diferentes, no son asimilables. Permitirle a alguien que se abstenga de participar en capacitaciones de derechos humanos, pues básicamente es permitirle incumplir con ese mandato. Y yo creo que ese sí va a ser un tema de discusión en el sistema interamericano. Sí,
Desde principios de este siglo XXI se ha dado en la región una demanda inédita por los derechos humanos que marca en mucho la agenda de los movimientos sociales importantes, mujeres, personas migrantes, la población sexualmente diversa, por el reconocimiento de una serie de reivindicaciones en los ordenamientos jurídicos internos y en la misma jurisprudencia regional de los derechos humanos. Vivimos tiempos de arremetida contra esos avances. ¿Cómo ven ustedes, digamos, esta tendencia en nuestros países y particularmente en nuestra clase política, ¿verdad? La que toma decisiones tanto en materia legislativa como en política pública. Doña Marcia. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Y creo que esta arremetida tiene que ver con lo que mencionaba antes, y es que precisamente ha habido avances, ¿verdad? Entonces, ante los avances, pues se vienen estas olas en las cuales, ¿verdad? La clase a veces política o clases en el poder quieren mantener el statu quo y quieren que las cosas no cambien. Entonces, vemos que esto, como les decía, son respuestas ante los avances. Lo cierto es que eso no es un fenómeno que está pasando solamente en Costa Rica, está pasando en otros países. Ahora poblaciones históricamente discriminadas son más vocales, como tiene que ser, ¿verdad? Más visibles. Yo coincido en que ahorita en el país estamos enfrentando una situación compleja porque lamentablemente esta decisión de la Sala Constitucional, que reitero que es muy desafortunada, pues cierra la posibilidad de que uno podría pensar de acudir a una Sala Constitucional para garantizar los derechos de alguien que se vea discriminado ante una norma similar, pero con este precedente pareciera que la Sala rehúsa, digamos, se rehúsa a cumplir con su función y que las opciones que va a tener la población, pues, o las personas afectadas serán acudir a las instancias internacionales. Yo creo que esta norma en la Ley de Empleo Público o que estas iniciativas no se van a sostener porque son normas que legalizan la discriminación y eso no se va a sostener en ninguna instancia internacional. Creo que eventualmente en 1, 2, 5 o 10 años, en el tiempo que sea, Costa Rica se verá sancionada internacionalmente y se verá obligada a pagar las consecuencias de esta clase que tenemos hoy, que basada en el miedo, como decía don David, ¿verdad? En el miedo a que las cosas cambien, en el miedo a ver a otras personas reconocidas en igualdad y en dignidad, apoyan este tipo de iniciativas. Entonces, coincido en que tenemos lamentablemente una clase política que además hay sectores que uno esperaría que son más razonables, pero que con tal de obtener los votos de otras personas que tienen miedo a estos cambios, pues adoptan los mismos discursos y entonces antes uno esperaba que hubiesen partidos políticos con cordura, ¿verdad? Con una visión de país, de Estado, y que entendieran lo que significa, digamos, garantizar el Estado de Derecho. Ahorita ya uno ve algunas conductas y tiene sus dudas. Y quiero señalar, ayer, por ejemplo, la Corte Constitucional de Ecuador aprobó o declaró inconstitucional, por ejemplo, la prohibición del aborto en casos de violación sexual y dijo que cuando hay violación sexual se puede realizar el aborto. Y de inmediato salió el presidente electo de Ecuador con un comunicado muy interesante donde dice que aunque él es católico y no coincide, reconoce la importancia del Estado laico y por supuesto va a cumplir y que todos sus funcionarios públicos van a cumplir con esa decisión. La verdad es que me hizo sonreír porque digo, bueno, todavía hay cordura en el mundo, ¿verdad? En otros de nuestros países más cercanos seguramente los presidentes hubiesen salido a despotricar contra una decisión de esa naturaleza y bueno, todavía hay esperanza, ¿verdad? Todavía hay esperanza de que estas cosas cambien y por supuesto hay una sociedad civil beligerante que yo creo que seguiremos, yo me incluyo ahí, luchando hasta que este tipo de cosas sean simplemente anécdotas y no lo que están siendo ahorita. Don David. Gracias. Yo quiero destacar algo y miro hacia la izquierda donde tengo la resolución de la Sala Constitucional a propósito de los movimientos. Las sentencias son muy interesantes de leer, no solo por el contenido jurídico, sino por el contexto que reflejan. Y en la posición de mayoría de la Sala Constitucional, en el precedente del cual hablamos, hay una cita textual de la exposición que sostuvo el juez Neil Gorsuch en la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Y por qué es importante que la mayoría de la Sala
constitucional haga referencia a este juez? Bueno, precisamente porque este juez fue nombrado bajo el periodo de Trump, del presidente Trump, para sustituir a Antonin Scalia. Todo el mundo sabe que Antonin Scalia era un juez muy conservador, católico, sin embargo, era un tipo muy respetado y sus votos, curiosamente, muchas veces coincidían en algunas posiciones con la jueza Ruth Bader Ginsburg. Pero la sala cita a Gorsuch en un precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos, referido precisamente a la posición que asumió un pastelero de un estado de no hacer el queque nupcial a una pareja del mismo sexo. Y la sala lo cita en respuesta a esto. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque aquí se refleja incluso una ideología, una posición específica frente a derechos que la mayoría de la sala recogió en ese caso. Y a mí me parece que se nos olvida la distinción entre mi creencia personal y mi función como servidor público. Yo soy católico, creyente, heterosexual, pero el Estado costarricense ha garantizado derechos a muchísimas personas, y no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, para incluso personas que tienen una preferencia sexual por su propio sexo. Voy a poner un ejemplo que a veces se nos pasa por alto, y bueno, doña Rosaura lo sabe y lo ha vivido. El derecho de abstención. ¿Hace cuántas décadas se le viene otorgando el derecho de abstención a parejas, a personas que son pareja de otra con su mismo sexo, y nadie lo ha cuestionado? Y el derecho de abstención de declarar en un juicio, precisamente por el vínculo con una pareja de su propio sexo, ha pasado desapercibido, y lo respetamos y lo hacemos valer. ¿Por qué entonces nos preocupa tanto el tema del matrimonio? Yo no soy quien se está casando, repito, son otras personas. Yo solo tengo que garantizar su derecho. Y para contestar el punto, sí, doña Giselle, es una corriente muy fuerte de resistencia al tema de los derechos. Incluso los llaman, y me ha tocado escucharlo, una alcahuetería jurídica con perversiones, con un montón de cosas, pero se nos olvida que la Constitución estamos llamados a cumplirla y garantiza un Estado, primero, neutral frente a derechos de otras personas, el carácter confesional del Estado es relativo. Al final de cuentas, el propio artículo constitucional que prevé la Constitución Católica como la del Estado garantiza el respeto de otras confesiones. Eso significa que no estamos vinculados por las creencias católicas en el campo de las políticas públicas. Yo como feligrés las observaré, pero en el campo de políticas públicas y servicios públicos no me aplican. Se nos olvida el carácter pluricultural que garantiza la Constitución a lo que es Costa Rica. Costa Rica se caracteriza, según el texto constitucional, por ser un Estado pluricultural, y nosotros, a través de esta mal llamada objeción de conciencia, lo que estamos haciendo es negar esa pluriculturalidad, y eso es muy preocupante. Muy rápidamente, porque ya nos va ganando el tiempo, ¿hay algo rescatable o algún vacío de la normativa vigente que se llene con alguna de las iniciativas en trámite legislativo en este momento, incluyendo las cláusulas estipuladas en el proyecto de ley marco de empleo público? Doña Marcia. Pues realmente mi opinión es que no. Yo no encuentro en las exposiciones, en los textos, algo que yo pudiese señalar que sea necesario en este momento, o que pueda rescatar definitivamente. De dar una discusión sobre el tema de la libertad de conciencia tendría que darse en otros términos, y creo que la principal premisa o el primer artículo de algún proyecto que yo redactaría sería: nunca la objeción de conciencia puede permitir la discriminación de los derechos de terceras personas. Y de ahí, pues uno podría crear algunas otras cosas que sean, digamos, que aclaren bajo qué términos se puede dar la objeción de conciencia, pero de las propuestas que están ahorita sobre la mesa, yo no rescataría ninguna. Don David. No, doña Rosaura, por los efectos que estos proyectos tendrían sobre la vigencia de derechos humanos,
creo que no podría rescatarse nada. Nada más quiero agregar que esto tampoco es novedoso y tampoco es único en el caso costarricense. Para este programa consulté 2 obras, uno sobre derechos fundamentales de los jueces y otro sobre la objeción de conciencia y la desobediencia. Y me llamó la atención que en ambos textos, a la hora de hablar y particularmente a jueces, llegan a concluir que es un tema muy complejo y que consecuentemente habrá que esperar regulaciones posteriores. Que se ha dedicado tanto tiempo sus deberes como tales. Y los proyectos fallan en eso. Bueno, agradecerles a don David Fallas, juez de apelación de la sentencia penal de la Universidad de Costa Rica, y a doña Marcia Aguilú Soto, abogada litigante, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que trabaja. Agradecerles el análisis de este tema. Invitamos a nuestros y nuestras oyentes para que puedan conocer estas iniciativas legislativas y las implicaciones que tienen en el ámbito de los derechos. La periodista de Radio Universidad, por su apoyo en la producción, y a Cris Mora, quien es politóloga y estudiante de Derecho, quien es asistente de Orden del Día. Un programa del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el programa de Libertad de Expresión y Radio Universidad de Costa Rica. Les esperamos el próximo lunes a las 5 de la tarde por esta radioemisora de nuestra universidad. Que tengan muy buenas noches.